Con su venia, presidente, dice un dicho que honor a quien honor merece. Muchas gracias a las ministras y a los ministros valientes. Desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a estas mujeres y a estos hombres, gracias. Gracias a nombre del pueblo de México. Gracias por hacer valer la Constitución. Gracias por ser valientes y porque más allá de esa violencia sistemática que López Obrador aplica todos los días desde Palacio Nacional, ustedes, ministras y ministros, hicieron valer la ley. Un aplauso desde aquí, desde el Senado de la República y desde la Comisión Permanente a Norma Lucía Piña Hernández. Gracias, presidenta valiente. Muchas gracias también a Alberto Pérez Dayán, el ponente que sin lugar a dudas y con una visión clara y jurídica hizo valer la Constitución. Gracias, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Gracias, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Gracias, Ana Margarita Ríos Farjat. Gracias, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Gracias, Javier Lainez Potisek. Gracias, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias, Luis María Aguilar Morales. A todas ellas y a todos ellos, sin lugar a dudas, hoy sirva este reconocimiento público de valentía, de honorabilidad y, por supuesto, de saber que su jefe es el pueblo de México, que su jefe no es ningún actor político, que su jefe no es el presidente en turno. Por supuesto, no nos llama la atención el lamentable voto de las dos ministras a modo. Es terrible saber que la ministra acusada de plagio, Yasmín Esquivel Moza, nuevamente vuelve a votar a favor de los caprichos de López Obrador. Qué triste, Loreta Ortiz, ver tu desempeño en la Corte. Dijiste que ibas a priorizar los derechos humanos. No lo estás haciendo. Estás priorizando el poder y la sumisión. Hoy desde aquí, desde el Senado de la República, decimos, es un gran día para la democracia. Se refrenda que el control constitucional que deben hacer las ministras y los ministros da certeza legal a los mexicanos que más allá de esta obsesión de López Obrador por controlar todo, más allá de esta desesperación de querer destruir nuestra democracia, hay una Suprema Corte fuerte y digna. La Corte resolvió esta acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición. La oposición, escuchando a las voces de millones de mexicanos que exigían en esa marea rosa que la democracia se respete. Hoy sabemos que hay 9 de 11 ministros que por encima de la presión que ejerce López Obrador han hecho valer la Constitución. Concluyo diciendo, no, señor López Obrador, no se equivoque. Quien no tiene remedio es usted, porque está obsesionado por querer aplastar a los otros poderes. No se equivoque, señor López Obrador, lo que está podrido es su movimiento. Concluya, senadora. ¿Es cuál? No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo.
es de sentido común, de juicio práctico. El poder ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al poder legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más 1, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500.
para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Pero ¿cómo lo van a lograr si tienen enemigo la Suprema Corte y tienen el enemigo del Poder Judicial, los tribunales? Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones?